voz y tranquilidad. El infierno, según la Biblia, es una visión aterradora que nos muestra la cruda realidad del castigo eterno. Es un lugar de sufrimiento ininterrumpido, donde la agonía y la desesperación son constantes y la ausencia de Dios es absoluta. En esta continuación, profundizaremos aún más en las descripciones bíblicas del infierno, explorando las imágenes y los símbolos que la Biblia utiliza para transmitir la gravedad y el horror de este destino final. El infierno no es solo un lugar de castigo físico, sino también de tormento espiritual y psicológico. En Lucas 16, 19, 31, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro. En esta historia, el rico, después de morir, se encuentra en el Hades, un lugar de tormento, mientras que Lázaro es llevado al seno de Abraham. El rico clama por alivio, diciendo: «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Abraham responde que hay un gran abismo que separa a los justos de los malvados, un abismo que no puede ser cruzado. Este relato subraya la idea de un sufrimiento inescapable y una separación insalvable de la paz y la comodidad. El tormento del infierno no se limita al fuego literal. La desesperación, el remordimiento y la angustia mental también juegan un papel crucial. En Marcos 9:44, Jesús menciona que en el infierno, el gusano de ellos no muere. Este gusano puede interpretarse como una metáfora del remordimiento y la culpa que corroen eternamente a los condenados. Es un tormento interior que nunca cesa, una conciencia perpetua de los errores y pecados cometidos, sin posibilidad de redención o alivio. El Apocalipsis ofrece algunas de las imágenes más gráficas y aterradoras del infierno. En Apocalipsis 14, 9, 11, se describe el destino de aquellos que adoran a la bestia y su imagen. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: «Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche». Esta visión apocalíptica subraya la intensidad y la eternidad del castigo. No hay respiro, no hay alivio, solo un tormento continuo que persiste para siempre. La imagen del lago de fuego es recurrente en el Apocalipsis. En Apocalipsis 20, 14, 15 se dice: «Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». Este lago de fuego simboliza el destino final de todos los que están separados de Dios. Es un lugar de destrucción total, pero no de aniquilación. El sufrimiento es eterno y consciente. La idea del fuego eterno aparece una y otra vez en las Escrituras. En Mateo 25:41, Jesús dice: «Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Este fuego eterno no fue diseñado originalmente para los seres humanos, sino para Satanás y sus seguidores. Sin embargo, aquellos que rechazan a Dios y eligen vivir en pecado, se condenan a sí mismos a compartir este destino. El infierno también es descrito como un lugar de oscuridad exterior. En Mateo 8:12, Jesús dice: «Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Esta oscuridad no es solo la ausencia de luz física, sino la ausencia total de la presencia de Dios. Es un lugar de desesperación absoluta, donde no hay esperanza ni consuelo, solo una soledad infinita y un sufrimiento interminable. La descripción de Judas del fuego eterno, en Judas 1:7, en referencia a Sodoma y Gomorra, añade otra capa de horror al concepto del infierno. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza,
fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Este pasaje no solo enfatiza la naturaleza eterna del castigo, sino también su justicia. Los que cometen iniquidades y viven en rebeldía contra Dios, sufrirán un castigo proporcional a sus actos. La Biblia también nos muestra que el infierno es un lugar de desesperación total y de separación absoluta de Dios. En 2 Tesalonicenses 1:9, se describe el castigo de los malvados como sufrir el castigo de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta separación de Dios es quizás el aspecto más aterrador del infierno. Sin la presencia de Dios, no hay amor, paz ni esperanza. Solo queda un vacío de desesperación y dolor perpetuo. El infierno no es solo un destino para los individuos malvados, es también un lugar donde Satanás y sus ángeles serán finalmente derrotados y castigados. En Apocalipsis 20:10, leemos: «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Esta imagen de Satanás, el gran adversario de Dios y de la humanidad, sufriendo en el lago de fuego, subraya la justicia final de Dios. Todos los agentes del mal serán castigados eternamente. Para muchos, la idea de un castigo eterno parece incompatible con un Dios de amor. Sin embargo, la Biblia es clara en que el infierno es una manifestación de la justicia divina. Dios es santo y justo, y no puede tolerar el pecado. Aquellos que eligen rechazar su misericordia y vivir en rebeldía contra Él, enfrentarán las consecuencias eternas de sus decisiones. El infierno es un recordatorio serio de las consecuencias del pecado y de la importancia de la redención a través de Jesucristo. En Romanos 6:23, Pablo escribe: «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». Mientras que el infierno es el destino para aquellos que rechazan a Dios, la vida eterna es el regalo para aquellos que aceptan su gracia y misericordia. El mensaje de la Biblia sobre el infierno es claro y directo. No es un tema que se pueda suavizar o disfrazar. Es una advertencia seria sobre el destino final de aquellos que eligen vivir en pecado. La realidad del infierno debe llevarnos a una reflexión profunda sobre nuestras vidas y nuestras decisiones. En resumen, el infierno, según la Biblia, es un lugar de tormento eterno, un lago de fuego y azufre, un horno ardiente, tinieblas exteriores y un pozo sin fondo. Es un destino de sufrimiento perpetuo, de separación absoluta de Dios y de todo lo bueno. No hay esperanza ni redención, solo una eternidad de dolor y desesperación. La Biblia no se anda con rodeos al describir este lugar. Es una advertencia clara y directa sobre las consecuencias del pecado y la rebelión contra Dios. El infierno es una realidad que la Biblia presenta sin ambigüedades. Es un lugar de castigo eterno, donde los pecadores sufren una agonía constante y sin fin. Es un destino de oscuridad, fuego y separación de Dios. No hay consuelo ni esperanza, solo una eternidad de tormento. La Biblia nos advierte sobre este lugar para que podamos entender la gravedad del pecado y la importancia de buscar la redención a través de Jesucristo. La descripción del infierno en la Biblia es un recordatorio poderoso de la santidad y la justicia de Dios. No podemos ignorar las advertencias de las Escrituras sobre este destino final. Es un llamado a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y a buscar su perdón y misericordia. La realidad del infierno debe impulsarnos a una vida de fe y obediencia, reconociendo la seriedad del pecado y la necesidad de la redención. En última instancia, el infierno es un testimonio de la justicia de Dios. Es el destino final de aquellos que eligen vivir en rebelión contra Él. La Biblia nos muestra que el infierno no es solo un castigo, sino una consecuencia justa y proporcional de nuestras acciones. Nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas y que debemos vivir con una conciencia de la gravedad del pecado y la realidad del juicio divino. El infierno
Es una realidad aterradora, pero también es una advertencia y un llamado a la acción. Nos recuerda la importancia de buscar a Dios, de vivir en obediencia a sus mandamientos y de aceptar su misericordia y gracia. Es una realidad que no podemos ignorar ni suavizar. La Biblia nos presenta una visión clara y directa del infierno, y debemos tomarla en serio. Es un recordatorio de la santidad de Dios, de la gravedad del pecado y de la necesidad de la redención a través de Jesucristo. El infierno es una verdad incómoda, pero esencial. Nos desafía a examinar nuestras vidas y nuestras decisiones, y nos llama a una vida de fe y obediencia. No podemos ignorar las advertencias de la Biblia sobre este lugar de tormento eterno. Debemos responder con seriedad y acción, buscando la redención y viviendo de acuerdo con los mandamientos de Dios. La realidad del infierno es una llamada a la reflexión, a la transformación y a la esperanza en la vida eterna con Dios.